Vamos a construir una tabla para datos no agrupados con base en la información que se reunió gracias a la encuesta que ustedes contestaron. Observemos que tenemos varias variables. Tenemos edad, tenemos semestre, estatura en metros, peso en kilogramos, calzado, talla de ropa, color de ropa, tipo de ropa, estilo de zapatos y el gasto anual que cada uno hace en comprar toda su vestimenta. La tabla de datos no agrupados que construimos como ejemplo fue en base a la estatura. Esa ya no la vayan a realizar. Ustedes pueden tomar cualquiera otra de las variables. Lo primero que debemos hacer es organizar los datos de menor a mayor, es decir, que de nuestra tabla de datos, en donde están todos reunidos en estatura, vamos a ver cuál es el número más pequeñito, que es 1,52, y de ahí vamos a ir organizándolos en forma creciente, 1,52, y lo anotamos tantas veces aparezca ese dato, 1,53, 1,54 y así sucesivamente. Ya que los tenemos organizados de menor a mayor, aquí tenemos el dato menor y el dato mayor, vamos a proceder a hacer nuestra tabla. En la tabla de datos no agrupados tenemos lo siguiente. Existe la columna para la variable, en este caso es la variable estatura en metros. La columna de conteo, la de frecuencia, frecuencia acumulada, frecuencia relativa, que es el porcentaje, y frecuencia relativa acumulada. Observemos, para la variable estatura, en esa columna vamos a colocar una sola vez el dato que nosotros encontramos, es decir, 152 lo escribo una sola vez y en la columna de conteo con rayitas las veces que aparece. Si aparece dos veces, pongo dos rayitas. 153 lo escribo una vez. Aparece una vez, pongo una rayita. 154 aparece dos veces. Lo escribo una vez en la variable y cuántas veces aparece en mi conteo. Aparece dos veces, coloco dos rayitas. Y así sucesivamente. El 155, 156, 157. Observemos que el 158 es el que más veces aparece. Aparece cuatro veces. Y coloco cuatro rayitas. Ahora, esa columna, al hacer la sumatoria, nos tiene que dar forzosamente los 33 datos. Si nosotros contamos todas estas unidades, nos van a dar esa sumatoria correcta, ¿verdad? Que fue el total de encuestas enviadas. Ahora, para la columna de frecuencia, nosotros debemos de cambiar este conteo que se hizo con rayitas, lo pasamos a número arábigo. Dos rayitas, el número 2. Una rayita, el número 1, 2, 2, y así sucesivamente. Lo vamos cambiando de unidades, pues normales, ¿verdad? De conteo a un número arábigo. Ahora, esta sumatoria de esta columna de frecuencia al final nos tiene que dar también el total de datos que obtuvimos, que fueron 33, que coincide con el del conteo. Ahora bien, observemos que para la frecuencia acumulada precisamente se llama acumulada. ¿Por qué? Porque es una suma que se va haciendo acumulando los datos que llevamos de la columna anterior. Vamos a ver cómo se realiza. Primero se escribe el dato inicial. En todas las frecuencias acumuladas siempre vamos a iniciar con el primer dato. Se repite. En este caso, si es el 2, escribimos nuevamente el 2 y vamos sumando de forma diagonal. 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. 5 más 2, 7. 7 más 3, 10. 10 más 3, 13. 13 más 4, 17. Y así sucesivamente vamos sumando en diagonal hasta terminar con la última unidad. Y este número que obtuvimos aquí siempre será igual a la sumatoria de la frecuencia. Ahora observemos. En frecuencia relativa, esta columna proviene de la frecuencia. ¿Cómo obtenemos la frecuencia relativa? Pues la vamos a obtener muy fácilmente, haciendo el cálculo de un porcentaje muy sencillo. Es decir,
El total de datos son 33 y eso equivale al 100% de nuestra información. Ahora vamos aquí con los dos datos. Dos datos, ¿a qué porcentaje equivale? Entonces es una regla de tres simple, ¿verdad? Si quieren hacerlo en calculadora para mayor rapidez, lo pueden hacer. 2 por 100 entre 33. Lo efectuamos. 2 por 100 entre 33. Y nos da 6.06%. Ese dato lo vamos a colocar aquí. Solamente estoy considerando la parte entera porque es 0.0. Para no generarnos una situación más laboriosa con todos los decimales, lo vamos a dejar en la parte entera, ¿sale? Ahora, un dato, hacemos la misma operación. Aquí hacemos el cambio, ahora es un dato. 1 por 100 entre 33. Lo efectuamos. 1 por 100 entre 33. 3%. Y lo anotamos en nuestra columna de frecuencia. Observemos que aquí tenemos varios datos que se repiten. Por ejemplo, hay 2 datos, 2, 2, aquí también, y en estos también. Donde encontremos que existen 2 datos, el cálculo es el mismo. Entonces, este mismo porcentaje 6 lo podemos repetir en donde se encuentra la frecuencia 2 de igual manera. Por eso es que aquí pues nos ahorramos un poquito el trabajo. Igualmente, donde tenemos un dato, como ya está calculado, igualmente lo podemos repetir porque es el mismo cálculo, el mismo porcentaje. Por lo tanto, es 3%. Aquí también que hay frecuencia 1, 3%, frecuencia 1, 3, y en estos dos también, 3% para cada uno. Ahora, de la misma manera van ustedes a calcular todos los demás porcentajes. 4 datos. Ahora aquí le cambiamos. Perdón que está encimado, pero es para efectuar la operación rápido. 4 por 100 entre 33. Igualmente lo efectuamos. 4 por 100 entre 33. 12%. Y escribimos nuestro 12%. 3 datos, igualmente 3 por 100 entre 33. Y de esta manera vamos colocando todos los porcentajes con respecto de la frecuencia. Los datos que se repitan, pues los podemos ir copiando de la parte de arriba porque es el mismo cálculo. Si nosotros hacemos toda esta sumatoria, se aproxima al 100%. Calcular un 99% es correcto. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros estos decimales que no consideramos por no ser muy significativos, ¿verdad? Entonces, con un aproximado al 100% es correcto. 99.1, 99.5, etcétera, etcétera, es correcto. Habría error si nosotros, al hacer la sumatoria de la frecuencia relativa, obtuviéramos aquí un 102%, 105%. Eso quiere decir que tuvimos alguna equivocación en nuestros cálculos y que debemos nosotros volver a realizarlos para ajustar ese porcentaje. Y en la frecuencia relativa acumulada es el mismo procedimiento que en la frecuencia. Escribimos el primer dato, 6, y vamos haciendo las sumatorias de forma diagonal. 6 más 3, 9. 9 más 6, 15. 15 más 6, 21. 21 más 9, 30. 30 más 9, 39. 39 más 12, 51. Y así sucesivamente. Este último número, automáticamente nos tiene que dar igualito al que obtuvimos aquí. ¿Sale? Y así de esta manera comprobamos que nuestros datos están correctos tanto en esta sumatoria y en este cálculo porcentual como en la sumatoria de la frecuencia relativa acumulada. Ahora bien, ya que tenemos nosotros nuestra tabla calculada por completo, vamos a proceder a hacer nuestra gráfica de barras, ¿sí? Le vamos a poner el nombre. En este caso, la gráfica representa la estatura en metros de un
grupo de 33 estudiantes de primer semestre. Si ustedes van a utilizar, por ejemplo, la variable, veamos, tipo de ropa, por ejemplo, entonces el título de la gráfica sería gráfica que representa el tipo de ropa que los alumnos de primer semestre compran anualmente. Por ejemplo, podría ser un título, ¿verdad? Ahora, ¿cómo la realizamos? Es muy sencillo. En el eje horizontal de nuestra gráfica de barras vamos a colocar la variable con los datos que nosotros pusimos en nuestra tabla de organización de datos no agrupados. Es decir, vamos a poner todas estas variables en el eje horizontal. 1, 52, 53, 54, etcétera, etcétera. ¿Sí? Observemos que los tenemos aquí colocados. 52, 53, 54, 55 y todos ellos. Hasta el 1,85 no nos debe de faltar ningún dato. Observemos que aquí se encuentra y colocamos también hasta el último dato. Y en el eje vertical va a ir el número de personas o la frecuencia con la que se obtuvieron las respuestas, es decir, el conteo o la frecuencia, ¿verdad? Cualquiera de los dos tiene el mismo valor. Entonces, para 1,52, 2 personas. 1,53, una persona. Y aquí lo tenemos. 1,52, 2 personas. 1,53, una persona. 1,54, 2 personas. 1,55, 2 personas y así sucesivamente. ¿Sí? Ahora bien, ya tenemos nuestra gráfica lista. Si ustedes quieren colorear cada barra para hacer la diferencia es correcto. Si la quieren dejar en blanco y negro, no pasa nada, todo muy bien. Lo importante es que los datos coincidan perfectamente con nuestra tabla de datos no agrupados. Eso es algo sumamente importante. Ahora bien, vamos nosotros a calcular las medidas de tendencia central, ¿sí? Que son la media, la mediana y la moda. Observemos que aquí, en el caso de el cálculo de la media, que también es el promedio, lo vamos a obtener como cuando nosotros sacamos el promedio de nuestras materias. ¿Qué hacemos en ese caso? Sumamos todas las calificaciones y las dividimos entre el número de materias, ¿verdad? En este caso vamos a sumar todos los datos, ¿sí? Todos los que obtuvimos. Y lo pueden tomar, por ejemplo, de los datos que se obtuvieron ordenados ya de menor a mayor, como lo podemos ver aquí. Vamos a sumar 1,52 más 1,52 más 1,53 más 1,54 más 1,54 y así sucesivamente todos. Hasta el último dato, no nos debe de faltar ninguno. Sumamos todos, como está aquí en la fórmula, y lo dividimos entre el número de personas o el número de encuestados, ¿verdad? Que en este caso fueron 33. Al hacer la sumatoria y después dividir entre 33, eso me da 1,61 como media. Ahora, para obtener la mediana, dice la definición, si se ordenan todos los datos de menor a mayor, la mediana es el valor que ocupa la posición central, ¿sí? Entonces observemos que tenemos 33 datos. Si contamos nosotros 16 datos desde el inicio hacia la mitad y 16 datos de la final, desde el final, perdón, y contando al revés, es decir, la mitad de 33, 16,5. Entonces quiere decir que nosotros vamos a obtener aquí este dato central. Pero claro, ordenados de menor a mayor, no se les debe de olvidar eso. Si no, la mediana no es correcta. Tenemos que hacer ese ordenamiento para saber cuál es el dato de en medio o la mediana. Y contando los 16,5 lugares, llegamos al 1,58. El valor de la mediana es precisamente el 1,58. Y al final tenemos el cálculo de moda. La moda es el dato que más se repite. Entonces observemos que aquí tenemos nosotros que el 1,58 fue el dato que más apareció 4 veces. También lo tenemos aquí calculado, ¿verdad? En nuestra tabla de incidencias. Aparece 4 veces. Ninguno aparece más de esas 4 veces. Entonces ese es el dato moda. Para finalizar, ya que tenemos nosotros todo esto listo, podemos pasar
a la interpretación de los resultados. Y el objeto de la estadística es precisamente este, que todos los cálculos que nosotros hagamos a través de una investigación, de una encuesta, de una observación, nos debe de llevar a la toma de decisiones. Y esas decisiones pueden afectar positiva o negativamente. Por eso es que debemos hacer nosotros pues las operaciones lo más correctamente posible, ¿verdad? En este caso, al observar la media, la mediana y la muda, así como la tabla de datos y la gráfica, nos muestran que la mayor concentración de datos se encuentran entre las estaturas de 1,56 a la 1,54. Observemos nuestra gráfica. Aquí tenemos nosotros esta consideración, mire, desde el 1,56 hasta el 1,64. En esta parte es donde más personas hay, pues con estaturas aproximadas o muy similares. Y los demás integrantes de la encuesta se encuentran por debajo de ese estimado o de ese rango o por arriba de ellos. Y son muy pocas personas. Entonces, volviendo a nuestro problema, ¿qué quiere decir? Que la empresa que se va a dedicar a producir ropa y calzado tiene que fabricar en mayor número esas tallas, ¿verdad? O ropa para esas personas que tienen esa estatura. ¿Por qué? Porque es donde va a obtener probablemente un mayor número de ventas y por lo tanto un mayor número de ganancias. De esta manera, nosotros podemos obtener un gran beneficio a través de la aplicación de una encuesta con fines económicos, además de los estadísticos, ¿verdad? Y bueno, pues esto sería todo el desarrollo de nuestra tabla de datos no agrupados con sus medidas de tendencia central y su gráfica de barras.